Yo nací... No, espérese. Diga su nombre. Bueno, primero usted se llama, de dónde nací y después, exacto, todo. El año y todo. Exacto. Nací en la ciudad de La Vega en el año 1922. Realmente parecería algo casi que la gente, si lo ve, dirá, pero aquí hay un error. No hay un error, yo voy a explicar. Digo, el 1922 fue año de mi nacimiento, pero en la época en que yo saqué la cédula, una señora que trabajaba en La Vega, yo estaba en La Vega, nací allá, fui a sacar la cédula y ella parece que se confundió. Y en vez de ponerme 1922, me puso 1926, es decir, que me quitaba 4 años. Pero a mí eso nunca me gustó, nunca lo arreglé porque las cosas como que no eran tan fáciles antes. Se quedó así para toda la vida y tuve que seguir poniendo 1926 para que no me trajera dificultades. Pero mi verdadero año fue de nacimiento 1922, 13 de mayo de 1922. ¿Cómo era la vida en La Vega en esa época? Bueno, en esa época no te podría decir casi, sino que ya yo cuando fui creciendo y ya me hice una adolescente y luego ya era una señorita, me sacaron reina, que tengo muchas fotos bonitas de cuando yo fui reina en La Vega. Y eso fue ya cuando yo tenía 15 años. Hice una vida esplendorosa, todo el mundo me quería, tú sabes que en los pueblos las cosas son muy diferentes. Y yo me sentía muy bien, como una reina me sentí en La Vega, porque éramos una familia querida, mi padre y mi madre muy queridos. Y realmente fue una edad muy preciosa. Yo jugaba deportes, jugaba voleibol y tenía un ambiente de alegría siempre, porque en esa edad, imagínate, aquello era bellísimo. A mí me encantaban las fiestas, yo vivía de baile, de fiestas, de alegría, todo. Imagínate, ¿quién hubiera pensado lo que me venía atrás? Pero las cosas son así. A los 18, 19 años más o menos, como a los 20 años, yo quería estudiar en la universidad, pero en esa época los padres no tenían la misma confianza de mandar a los hijos a la capital a estudiar a la universidad. Mi papá no quería que yo viniera sola para acá a estudiar. Desistí de estudiar farmacia, que era lo que yo quería estudiar. Mi padre era farmacéutico, toda la vida tuvo una buena farmacia en La Vega. Mi madre era una mujer que, perdonando la inmodestia, era una mujer de su época, pero muy avanzada, porque le gustaba leer mucho, era una persona que te hablaba de todo. En esa época no era común que la gente se preocupara mucho por la intelectualidad, pero mi madre era hija de Juan Gaviño, el padre de Juan Bosch. Ella era prima hermana era tía de Juan Bosch. Y al quedarme en La Vega, pues me puse a estudiar comercio, hice mi bachillerato en La Vega, en el Colegio Inmaculada Concepción. Luego que me había hecho ya bachiller, decidí venir a la capital a trabajar aquí. Trabajé en la biblioteca de la universidad y bueno, ahí estudié
Realmente fue una época bellísima. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el año, bueno, yo estudié en la biblioteca de la universidad, como te digo, en el año, no sé, 60, no, mucho antes, imagínate, yo cumplí los 15 años en La Vega y pasé 3 o 4 años. En los 40 por ahí. En La Vega pasé 3 o 4 años más. Después la familia decide venir a vivir a la capital porque ya mis hermanos estaban en la universidad. Tenía un hermano que murió, que fue el director de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el doctor Calventi, muchos años como director. El mayor fue diplomático muchos años, ese pasó varios años fuera del país siendo diplomático. Y el más pequeño, era más pequeño que yo, ese se fue a estudiar su profesión. Aquí no hizo ningún año de universidad, sino que se fue a Italia a estudiar arquitectura. Doña Gladys, y cuando usted vino a vivir para acá, estaba en el poder Trujillo. Esta sí. Entonces cuéntenos cómo fue esa a vivir, bueno, vengo a vivir para acá, como te dije, y estando, ya había una hermana que vivía aquí casada, yo vine primero donde ella y me quedé con ella, después vino mi mamá. Mi mamá tenía una finca que no le gustaba dejarla en manos de nadie. Ella vivía dando viajes continuamente, venía, iba, pero al fin se decidió a quedarse la familia aquí. Ella alquilamos una casa y entonces nos quedamos a vivir aquí. Yo comienzo entonces a trabajar en la biblioteca de la Universidad de Santo Domingo. Por eso más fue que ella se decidió a venir, a que viviéramos aquí. Mientras estuve en la pasé 15 años trabajando en la biblioteca de la universidad. Pero en ese interín, mi madre en la finca, mira lo que son las cosas de la vida. En uno de esos viajes que iba a la finca que quedaba a 10 o 12 kilómetros de La Vega, se cayó en la finca y se fracturó un brazo. Entonces, viene ya, se queda aquí, no pudo volver durante un tiempo a la finca. Y la trata un médico famoso que había en esa época, que era lo mejor que había, y el mejor hospital que se acababa de inaugurar, que quedaba en San Cristóbal, que existe todavía, pero era una perla cuando se inauguró, era lo mejor que había. Ahí trabajaba ese médico ortopeda y fue quien la atendió. Coincidencialmente mi esposo, el que fue luego mi esposo, era ayudante de ese médico. Él era radiólogo y estaba estudiando medicina. Y yo me quedé en el hospital con mi mamá, porque la otra hembra, éramos dos, estaba casada y no se podía ir definitivamente al hospital. Yo me quedé con ella en el hospital y el radiólogo se enamora de mí. Entonces pasamos un año y tanto con amores. Cuando ya mi madre la despachan del hospital, mamá pasó como 2 meses interna ya en el hospital. Allá. Vinimos para acá, entonces alquilamos una casa. Bueno, seguían las terapias que le daban, él iba todos los días, el que fue mi esposo
era el que le hacía las terapias. Y pasamos como 2 años, 2 años y pico con amores. Al fin nos casamos en el año 50, 1950. Con el inconveniente, ahorita tú mencionabas la política, de que mi marido fue un revolucionario entregado en cuerpo y alma. Entonces pertenecía a uno de los movimientos revolucionarios. ¿A cuál movimiento? Él perteneció al movimiento, al MPD. Bueno, entonces fue deportado, después que ya nos casamos, seguía su política, ese no había quien le quitara eso. ¿Puede decir su nombre? Sí, Gustavo Ricard. Gustavo Ricard. Y fue deportado cuando, tú no recuerdas nada de eso, imagínate, esa época cuando, ni él tampoco recordará, un tal Crowley, que era embajador de Estados Unidos, muy mencionado aquí, y bueno, y una vez lo secuestraron. Lo secuestraron y eso, bueno, y esa época la política era una cosa terrible. Murieron cantidad de jóvenes que en esa época, muchos. Mi esposo se salvó, yo no sé cómo. Y bueno, él siempre siguió. Trujillo los perseguía constantemente, unos presos, lo cogieron una vez preso, pasó 3 meses preso, bueno. Pero después lo deportaron a Francia con otro compañero. Él se fue a Cuba, de Cuba pasó un tiempo, vino, hizo toda la vida, su vida fue la política, en contra de Trujillo. Y nada, ahí hasta que por fin tuvimos que irnos para Puerto Rico porque lo estaban persiguiendo constantemente. Y en Puerto Rico pues pasamos un año justo en Puerto Rico. Él se quedó ahí hasta que, bueno, imagínate tú, lo deportaron, déjame ver, se quedó ahí en Puerto Rico y ya tú sabes. Entonces, ¿en qué año volvieron para acá? De Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico pasamos, déjame ver, estando en Puerto Rico, matan a Trujillo. No teníamos ni un año, lo matan en mayo. Entonces, inmediatamente yo loca por venir para mi país, vine con mis hijos, pero él se quedó en Puerto Rico porque de allá le era más fácil hacer sus cosas y salir para otros sitios, y ahí se quedó. Después vino y estando aquí ya, entonces lo cogen, ay, eso fue muy largo. Lo cogen preso y de ahí fue que entonces, después de muerto Trujillo, cuando el Consejo de Estado lo deportan a Francia, ahí fue que lo deportaron, porque no fue cuando estaba Trujillo, fue cuando el Consejo de Estado. Sí, me parece raro. Y por allá pasó unos meses y cuando viene ya las cosas estaban calientes a trabajar otra vez con el MPD y con la cuestión de Trujillo, todo el mundo estaba alborotado, ya tú sabes. Bueno, al fin y al cabo, pues, él se quedó siempre haciendo su política, aún muerto Trujillo, y seguía siendo del movimiento del popular dominicano. Pero ya ustedes saben lo que pasó después del Consejo de Estado y todo, cómo vinieron las cosas. Y él nunca dejó su política no tan activa porque ya los años le pasaban.
Y bueno, él tiene de muerto ya, él murió en el 2001, cuando Antonio Guzmán, ¿cuál fue? No recuerdo. Hipólito Mejía. No, Hipólito Mejía no existía cuando hizo, no. Sí, en el 2001. No, en el 2000, digo, en el 2001 no, perdón. Sí. Gustavo murió, tiene 11 años. Sí, Tiene 11 años. Pero todavía no, Hipólito no estaba en eso. No. Doña Gladys, y una cosa, cuando usted vino de Puerto Rico, fue en el 1961. Acaba de morir Trujillo. En el 61. En el 61. Yo vine, sí, exacto. A él lo mataron en mayo y ya yo creo que en julio estaba aquí con mis hijos. Y entonces ya Amelia había nacido. Sí, Amelia, cuando yo me fui para Puerto Rico, porque mi esposo se fue primero a Puerto Rico cuando las cosas comenzaron a ponerse ya medio peligrosas, que ya él estaba perseguido. Y entonces yo me fui como al mes de haberse ido. Y allá nos quedamos, como te digo, hasta que mataron a Trujillo. Yo puse los niños en la escuela, allá Amelia tenía 6 años. ¿En qué año nació Amelia? Amelia nació en el 51. Yo me casé en el 50 y ella nace en el 51, el 30 de diciembre del 51. Y los otros tenían 4 años, tenía el segundo, y Guillermo tenía, Amelia le llevaba 6 años a Guillermo. Muy bien. Háblanos de Amelia. Amelia, su infancia. Amelia, la infancia de Amelia fue una cosa bellísima, porque, fíjate, esperábamos varón el primero, y ella fue la primera, y el papá esperaba un varón como todos los hombres. Pero parece mentira, cuando Amelia nace, parece que vino con una estrella, que el padre fue locura con ella, pero locura, que ella no concebía que si salíamos a dar un paseo por la ciudad como era antes, que no eran los que carros, sino que uno salía, iba a la familia a los parques y cosas. Y ella no concebía que nadie se enganchara de su padre, porque tenía que ser ella la que iba siempre con el brazo con su padre. Eran los dos, ella era locura con él y él locura con ella. Era una muñeca para su padre. Y ella era, que tenía un temperamento que ella siempre fue, como decían antes, muy agentada, porque era muy inteligente, esa es la verdad. No es porque yo sea su madre, pero Amelia era inteligentísima. A quien salió fue a su padre, porque dicho sea de paso, mi esposo era un hombre muy inteligente, muy culto, que ese no escatimaba. Decían que cuando pequeño, él iba caminando y miraba para abajo y veía un papel y lo cogía y seguido lo leía, porque a él todo lo que fuera lectura le llamaba la atención. Y así creció con una cultura que a Gustavo todo lo que usted le preguntaba, él se lo sabía explicar y se lo contestaba. Porque él era el hombre más leído del mundo. Todo lo leía, todo. Y sabía de todo. Sin embargo, no llegó a hacerse médico, porque fue cuando se metió en política de lleno. Y tenía ya el tercero y para el 4º año de medicina. Y hubiera sido el médico más excelente del mundo, porque era algo extraordinario. En los hospitales decían que era una persona que parecía médico antes de ser siendo estudiante, practicante, como se decía antes, inteligentísimo. A ella fue que Amelia salió. Bueno, tenía una vena porque también éramos familias de voz, ¿verdad? Que fue. Y ella siempre se creía como una mujer. Ella nunca creyó que era una niña de 13 años ni 14, porque ella
se creía la mayor, ella era como la tutora de los más pequeños, ella se encargaba de ellos y todo. Y fue no solo en su casa querida por los de ella, sino que tuvo un privilegio que todavía las amigas las recuerdan con un cariño indescriptible, porque era una niña como de un don especial. Era cariñosa, inteligente, se conmovía por los pobres, que eso no tiene ejemplo. Era tan desprendida materialmente. Cógemelo a mi favor. Sí, cógete. Sí, bueno. Mira, Amelia fue una niña que yo siempre dije que parece que Dios la tenía reservada para ella. Porque ella desde niña era con los ancianos y con los niños, era una locura. ¿Tú sabes lo que Amelia hacía? A la puerta de la casa llegaba un niño o una niña pobre a pedir. Y ella iba seguido donde mí a la cocina, si yo estaba en la cocina, y me decía, mami, hay una niña ahí que está pidiendo. Y ella anda descalza. Yo le voy a regalar los zapatos que tú me compraste ayer, porque yo no necesito más de un par de zapatos. ¿Para qué? Yo tengo más. Y yo nunca le decía que no. A mi hija, si tú quieres regalársela, tú se lo regalas. Iba, le buscaba un vestido, le buscaba esos zapatos que se lo había comprado junto con un trajecito el día anterior, que no se lo llegó a estrenar. Cogió los zapatos y se los llevó a la niña. Y así era con todo. Ella no le daba valor a lo material, para nada. Ay, mami, ¿y tú te estás preocupando porque yo no tengo un vestido para ir a tal cosa? Ah, pero no te apures, pero yo tengo ahí ropa que me puedo poner, eso no importa. Así era ella. Ella no le daba valor a nada, a nada, a nada. Yo decía que era un ángel, porque ella no le importaba la ropa ni nada. Así era ella. ¿Estudió los primeros años de su vida ella? ¿En qué institución? Bueno, fíjate, Amelia realmente venía de hacer, como te digo, ella no esperaba como nunca nada. Ella la vida la veía como diferente a todo el mundo. Yo a Amelia la consideré como algo extraordinariamente especial. Desde que nació fue así. ¿Y en qué colegio estudió? ¿En la primaria? Ella estudió, primero como te digo, fue un maternal, cuando tenía como 2 años. Y después, ya cuando estaba más grandecita, pasó 2 años en el maternal o 3, y de doña Fabiola Caminero era ese maternal. Y después se fue al Santa Teresita, que en el Santa Teresita a ella la adoraban, la directora la quería como una hija, porque donde quiera que llegaba a ella la adoraban. Amelia tenía un don, una cosa especial, que todo el que la trataba se ponía loco con ella, porque era una niña desinteresada, una niña cariñosa, una niña buena amiga, o sea que tenía muchos dones, que yo digo que dicen que los buenos como que no son de la tierra. Y hasta que ese día de la tragedia, juntamente, yo me sentí muy mal, cosa muy rara. Me sentí tan mal ese día anterior, pero rara, extraña, tanto que me decidí a ir donde un médico esa tarde, porque yo me sentía muy mal. Yo no sabía lo que era, no era un dolor, no era, pero rara. Y fui donde un médico, ese es un cardiólogo.
Y le dije, ay doctor, yo vengo donde usted porque yo sí me siento mal hoy. Yo no sé, yo no le puedo decir lo que yo tengo, pero estoy extraña y no sé lo que tengo. No, Gladys, tú parece que estás nerviosa, eso no, tú no tienes nada, me hizo un examen, no, mira, tu corazón está muy bien, tú tienes nada. Y al otro día me fui para la oficina, yo trabajaba en la Oficina Nacional de Planificación, que quedaba entonces en la Máximo Gómez. Y estando en la oficina me llamaron para darme la noticia de la tragedia que estaba pasando frente al palacio. No me dijeron de la gravedad ni nada, pero me dijeron que me fuera seguido porque parece que Amelia estaba herida. Inmediatamente me llevaron a la casa. Cuando llegué a la casa ya se la habían llevado primero desde el palacio, se la habían llevado al hospital Padre Villini, porque fue una época en que todo daba mucho trabajo, porque estábamos recién habiendo pasado la revolución. Eso fue, la tragedia fue el 9 de febrero. Amelia murió el 3 de marzo, pasó un mes viva. Pasamos una semana aquí, entre la clínica, en el hospital Padre Villini y la clínica Yunen, pero lamentablemente aquí todavía no había muchas cosas avanzadas, la medicina, ya hacen 43 años, y no había riñón artificial, porque la herida fue en un riñón, entonces había que meterle en un riñón artificial, y no lo había, entonces se decidió hacer contactos con un hospital de fuera, de Texas, para llevarla. Y efectivamente, en cuestión de un día para otro, pues se arregló todo, y yo me fui con ella, el papá se quedó aquí, y yo me fui con mi hermano, el médico, que murió ya, y él se fue conmigo. Entonces allá el mejor hospital que había en Texas, que a donde iban justamente ese tipo de enfermos de riñones, porque ahí había mucho adelanto, y desde que llegamos la metieron en riñón artificial. Ahí pasó casi un mes, pero ella no perdió nunca el conocimiento. Y era una niña de unos pensamientos tan positivos, que grave. Digo, uno no se lo decía que ella estaba grave, pero estaba gravísima. Pero como no perdió el conocimiento, ella hablaba y ella decía, mami, cuando tú me saques de aquí de la clínica, me vas a llevar a las tiendas para yo llegar a Santo Domingo con unas botas rojas, porque a ella le encantaban las cosas rojas, y me decía, me voy con mis botas rojas para Santo Domingo. Digo, ay, sí, mi amor, yo te llevo seguido a comprarte esas botas para que lleguemos con ella. Pero se fue empeorando hasta que inmediatamente la metían todos los días en el riñón artificial, pero por mala suerte se complicaron las cosas en tal forma de que el otro riñón se afectó y tuvo una recaída tremenda, y ahí comenzó ya para abajo, hasta que ya al final ya fue imposible todo lo que se hizo. Y ella murió realmente el 3 de marzo. ¿Y qué edad tenía cuando murió? Amelia acababa de cumplir 14 años. Ella lo cumplió el 30 de diciembre y en febrero, sí, el 9 de febrero fue la tragedia. ¿Dónde estaba ella ese día? No, el día de la tragedia. Sí. En la manifestación, ahí fue la tragedia. La manifestación de frente al palacio. ¿Ella fue a manifestarse o la sorprendió ahí? No, ella fue porque ella se combinó con el grupo que iba del colegio, la escuela Salomé Ureña,
que iba a un grupo y ahí fue donde ella realmente fue que le pasó la tragedia, ya tú sabes. Sí. Antes del 9 de febrero, ¿ella había manifestado algún movimiento revolucionario o esto fue lo primero en lo que ella participó? Exacto, sí, ella, sí, exactamente. Ella... ¿Antes había sido activa en algún movimiento o no? No, mira, Amelia, te voy a decir, parece que como te digo, Amelia nació como para eso, porque ella, desde mucho antes de eso, como 2 años antes, ella hablaba mucho y decía siempre que el día, después que murieron las Mirabal, ella se afectó mucho. Las Mirabal eran íntimas amigas mías, de pasar temporadas juntas, porque ellas tenían un tío que vivía en La Vega y muy cerca de mi casa. Y bueno, éramos amigas de fiesta y de todo. Yo iba a Salcedo, ellas iban a La Vega, yo las quería mucho, sobre todo Minerva. Y Amelia decía siempre, después que mataron las Mirabal, que a ella había que enterrarla envuelta en la bandera dominicana. Sin tener nada, muy bien, porque era la niña más sana del mundo. Amelia no le daba ni catarro le daba a Amelia. Era sana. Pero ella me había pedido permiso porque ¿quién imaginaba que a niños de 13 y 14 años eso le podía suceder? Porque eso fue un salvajismo. Eso se ha considerado como la cosa más salvaje que se ha visto en este país. Porque eran niños todos, y le negaron lo que querían, subieron al palacio a hablar con el presidente de que no estaba en ese momento. Entonces ellos no habían bajado todavía el grupo que fue a pedir lo que ellos querían, que era cuando la universidad pedía ¿cómo se llama? Para ¿cómo se llama? Desocupación. Sí, que había una situación de aumento, creo que era del presupuesto, pero había otra cosa que era esencial también, eran 2 cosas, se me ha olvidado el otro. La autonomía, no me acuerdo. Sí, estaba ocupada y querían el fuero. Que querían, sí, todo eso que estaba todavía en este país muy mal en esa época. Y ella me dijo, mami, el colegio Salomé Ureña va a un grupo de niñas, ya ella se había inscrito hacía una semana en el Salomé Ureña, ya ella iba a comenzar el bachillerato en la Salomé Ureña. Y yo le dije, bueno, ¿quién imaginó que podía hacer una cosa así? Imagínate. Y yo le dije, está bien, pues vete. Y se fue con ese grupo de... Cuando ella se estaba cambiando, oye esto, en mi casa, va una amiga a buscarla, del Salomé también, que se iban juntas. Y Amelia, como te dije ahorita, era muy agentada. Yo había comprado una fajita para mí, una fajita que yo no me la había entrenado. Y ella me dice, mami, préstame tu fajita. Y le digo yo, ¿pero y para qué? Porque ella era delgadita, muy bien hecha, unas piernas muy lindas y delgada, que iba a ser muy bien formada, pero no tenía nada de barriga, nada. Pero de parejera, quería ponerse una fajita. Digo, pues póntela. Y cuando ella se la está poniendo, le dice la amiguita que la estaba esperando ahí, Amelia, ay, pero esa fajita sí me gusta a mí, regálamela. Dice, no, es de mami, pero yo te la puedo regalar, que te la regalen cuando
cuando yo me muera. Ay. Así mismo le digo. No, cuando yo me muera, yo te la voy a decir voy a dejar dicho que te la regalen a ti. Y así mismo fue. Yo hice que las fajitas se las regalaran a la amiga. Que por cierto, más nunca en la vida supe yo de esa niña. De todas las amigas supe. Para mí esa niña se fue del país porque yo no supe más nunca de ella. Sí, Esa fue una cosa que yo no le entendí nunca. Ni la recuerdo cuando los días de cuando muere, ni cuando nada, ni cuando la velaron en el colegio, en la escuela Salomé Ureña, que ahí tengo yo fotos del velatorio del Salomé Ureña y del entierro y todo. Y esa muchachita yo no la volví a ver jamás. Yo no digo si sería que le hizo mucho efecto y la sacarían de aquí, porque yo no supe más nunca de la familia, más nunca. Pero eso fue una cosa como que fue un presagio. Y mira lo que me pasó a mí el día antes. También, o sea, como que eso estaba escrito. Yo digo, señores, yo digo que a veces hay que creer en ciertas cosas. Porque son casualidades, pero caramba. Y así fue todo. La vida de Amelia fue muy linda. Sin embargo, el final, ya tú sabes. Porque ella era querida por todo el mundo. Amelia, todo el mundo la quería. Ella hacía una amistad y ella era la líder inmediatamente del grupo. Le decían, Amelia, tú eres la líder en todos los grupos. Ella era así, de ese temperamento. Sí. ¿Recibió usted mucho apoyo de solidaridad de la gente? No. Yo digo que hasta la fecha, ya hacen 43 años, yo me he sentido en ese sentido dentro de todo mi dolor ella ha sido muy recordada, muy querida y a Mela no la han olvidado más nunca. Todos los años ese homenaje, eso no se olvida. Bueno, muy recordada Amelia, muy recordada. Háblenos un poco, ya que usted dice que era muy amiga de las Mirabal, cuéntenos un poquito cómo eran ellas, qué recuerdo tiene de ellas. Bueno, ellas eran... ¿Quiénes? Digan nombres. Exactamente, eran unas muchachas encantadoras y sobre todo Minerva, que fue la que te digo, que fue la más allegada a mí. Yo la quería con locura, Minerva. Vivíamos continuamente juntas, porque ellas iban a La Vega continuamente y vivíamos muy cerca del tío. Y unos días antes de la tragedia de ella, había estado ella en mi casa una noche, porque tú sabes que Minerva hizo una vida política desde siempre. Y me recuerdo, como una semana antes fue buscando ella a mi marido, que trabajaban juntos. Y esa noche estuvo ella en casa. Y a la semana de eso, tuvo que salir huyendo Gustavo, irse para Puerto Rico, porque ya lo estaban persiguiendo. Y estando Gustavo en Puerto Rico, al mes las mataron a ella. Gustavo se fue, ellas murieron el 25 de noviembre. Gustavo se había ido hacía un mes para Puerto Rico. Estaba allá cuando ellas murieron. Okay. ¿No sería bien que te haga alguna otra pregunta? ¿Quiere decir algo más que, no sé? Bueno, mi amor, he vivido porque Dios me ha dado fuerzas. Yo no creí que iba a vivir tantos años y más de la cuenta, porque voy a tener 90. Y mi vida yo digo que fue un antes y un después. Antes de ella, con toda la felicidad, antes de ella morir, porque ella me daba alegría. Ella inspiraba y daba alegría. Es que yo no recuerdo haberla visto a ella jamás con la cara triste hasta los 14 años. Porque para ella todo era alegría.
Amelia tenía momentos de tristeza, jamás. Amelia muere y ya mi vida comenzó a ser otra. Pero tenía 2 niños a quien tenía ya que atender. Yo quise que ella la enterraron aquí en el cementerio de la Independencia y yo me quise mudar frente a frente porque yo creía que yo no iba a vivir. Yo iba diariamente al cementerio y le llevaba flores todas las semanas. Yo pasé viviendo en esa casa 15 años, hasta que un hermano mío, el que era arquitecto, que es el que queda vivo, que es embajador en Alemania ahora, antes de ayer se fue, estaba aquí desde diciembre. Él fue el último que ha quedado. Ya yo no tengo más hermanos. Tengo un hijo que vive en Juan Dolio y vivo con Guillermo, que era más pequeño. Ese era el muñeco de ella. Ella creía que él era un muñeco porque él tenía menos de 2 años, imagínate. Y ella era locura con él. Pero él no la vio muerta. Se la sacaron de mi casa. Y él volvió como después de que ella estaba enterrada, como a los 3 días. Que yo digo que a él le hizo mucho efecto. Porque él no me lo dice, pero yo sé que él lo ha comentado, que él la hubiera querido ver muerta. Porque es que era locura con esa hermanita y ella con él. Pero uno, para quitarle ese recuerdo, que no lo viera tan vivo, quizás fue un error, pero nadie sabe. Y yo, Amelia, yo digo que es la que me ha dado fuerza para vivir, porque si no yo no hubiera vivido. Al recordarla a ella como era ella, ese temperamento, pues eso me fue dando como vida, ¿tú entiendes? Hasta llegar a esta edad. Yo no pensé que yo iba a llegar a esta edad, jamás en la vida, jamás. Y como he visto que ella ha sido tan recordada, que se ve que fue tan querida, pues eso me hizo como mantenerme, ¿tú entiendes? Yo digo que Dios es muy grande, porque si uno realmente cuando pierde un hijo se quedara así para siempre, descuélgalo. Si yo me hubiera muerto seguido. Un día me dice una persona, a los pocos meses de Amelia muerta, la gente es muy imprudente a veces. Me encuentro con ella, nunca se me olvida. Y me dice esa muchacha, que yo no la había visto después que Amelia murió: ay, Gladys, ¿y tú estás viva? ¿Y cómo tú estás viva? Porque yo no hubiera resistido. Digo yo, no digas eso, que todos podemos resistir. El ejemplo mío te lo dice. Porque si fuera por lo que uno siente, uno se moriría seguido el mismo día con ella, con el hijo. Pero no es así, porque uno no es que dispone de la vida. Porque ¿cómo se le ocurre a nadie decir, ¿y cómo tú estás viva? Porque yo me hubiera muerto. No, nadie se muere cuando quiere. Le dije yo, no, mi amor, no digas eso. Porque en realidad uno se queda en condiciones que uno cree que se va a morir. Yo pasé varios años que yo el mes entero de febrero lo pasaba acostada, lista y servida, el mes entero de febrero. Yo no podía ir en los primeros años a los actos que le hacían a Amelia, porque yo comencé a sufrir de una jaqueca desde que Amelia murió, de matarme, que me tumbaba el día entero vomitando, entero en una cama. Eso lo pasé yo varios años.
Me acuerdo que el doctor José Joaquín Puello fue quien me atendió y me curó. Después de muchos años ya fui con muchos tratamientos. Fue que yo volví a ponerme normal, porque yo creía que me moría, pero no me morí. Es así. Así mismo es. Porque que Amelia no era igual a cualquier niña, no. Amelia fue algo extraordinario. Una cosa como hija, como amiga, como todo. Fue algo diferente a todo lo que yo he visto en la vida. Era un ángel, era un ángel. Parece que los buenos son los que se van. Si bailaba, qué tipo de Amelia, baile. como te digo, Amelia, ¿qué te digo? Amelia fue una cosa como tan angelical, tan divino, que yo a veces no encuentro ni el objetivo que aplicarle a Amelia, porque para mí ella fue un ángel. Un ángel. Yo tuve 3 hijos, bueno, tú me dirás porque fue la única hembra. No, es que ella tenía cualidades excepcionales, excepcionales, pero no porque yo sea madre, sino por lo que yo he visto a través de los años, las cualidades que tenía Amelia. Amelia no era chismosa, Amelia no era mentirosa, Amelia era franca, era simpática, era bondadosa, le tenía pena a los ancianos, a los niños los adoraba. Todas las niñas no son iguales. Amelia tenía cualidades diferentes a todas las niñas de su edad. Por algo fue tan querida, las amigas la adoraban y la tenían como, ellos creían que ella era como una líder, siempre, en todo. Lo bueno, parece que ese no era el destino, sino el otro. Amelia de pequeña jugaba muñecas, jugaba la cosita, bailaba. De todo. ¿Qué tipo además de la escuela tradicional, además de ir a la escuela, qué otro tipo de formación ella tuvo? Baile clásico, tocaba piano. Mira, ella perteneció a un grupo de ballet que decía a las profesoras que si Amelia hubiera vivido, hubiera sido una bailarina destacada. Ahí tú la tienes. Ah, bueno, mira, hay un grupo por ahí también. Y llegaron a hacer exhibiciones en La Vega. Ella era cuando estábamos en La Vega, que nos fuimos después de la revolución, porque mi casa me la habían tomado los brasileños. ¿Se entiende? Yo tuve que salir a la carrera. La casa se quedó con todo adentro. Me robaron cosas, de todo. Pero ya te digo. ¿En qué? Mira, el diciembre antes de la tragedia, o sea, ¿verdad? Fue en febrero. El diciembre último que ella pasó. La situación económica, tú sabes que en esa época ustedes habrán oído decir que fue muy mal, porque al pasar la revolución, imagínate. Y pasamos por un colmado, nunca se me olvida, que quedaba muy cerca de mi hermana, donde nosotros veníamos, estando en La Vega, veníamos donde la hermana que vivía aquí. Y como era en vacaciones de diciembre y eran las fiestas navideñas, pasamos por ese colmado que quedaba muy cerca de mi hermana. Cuando pasamos, habían unas cajas de chocolate muy lindas y estoy viéndolo en ese comedor. Y cuando pasamos por ahí me decía, ay mami, cómprame una caja de chocolate. Y yo, mira, yo ando sin dinero y tu papá también, era un arranque único. Entonces, digo yo, ay mami, no te apures,
que el año que viene yo te voy a regalar todo lo que tú quieres ahora y no hemos podido comprarlo, te la regalamos el año que viene. Ya en febrero había muerto. Una preguntita para futuros proyectos. ¿En qué calle, en qué casa nació Amelia? Amelia nació viviendo a donde yo fui a vivir por primera vez después de casada. Como yo me casé en diciembre del 50 y seguido salí embarazada a los 3 meses. Y era ¿tú sabes dónde es? Bueno, en la calle Arzobispo Noel. Tú sabes que donde termina el Parque Independencia, continúa la Noel, ¿verdad? Pues a 3 casas de la esquina de la Noel, donde comenzaba, en unos altos, ahí vivimos nosotros cuando Amelia nació. Pero nació en la clínica Abel González. El 30, la atendió el doctor Magiolo, que en esa época era una estrella. Y yo además lo conocía muy bien, era un médico mío que yo lo quería mucho. Y entonces ahí nació y ahí estuvo hasta los 3, yo viví en esa casa, tengo fotos de esa casa, como hasta los 3 o 4 años, como hasta los 3 años, nos mudamos de ahí y nos fuimos a la calle Sánchez. Y la calle Sánchez, casi saliendo al Conde, a donde había una librería en la esquina Sánchez con Arzobispo Noel, y después había una casa de 2 plantas que era de una cuñada que murió después. Y ahí vivía yo cuando nació ya el segundo. Ahí nació el segundo. Bueno, nació el segundo y nació Guillermo también. Los 2 nacieron ahí. Pero Amelia era una niña excepcional. Yo me pongo a pensar en las cosas de Amelia. Un día te voy a buscar, por ahí la vi esta mañana. Lo que yo le hice, una tarjeta muy bonita, cuando ella cumplió los 15 años. Que ella, esos 15 años, ella se pasó todo el tiempo antes de, ella estaba muerta cuando cumplió los 15 años, pero yo le hice un recordatorio muy lindo. Y ella, déjame ver, ella cumplía años el 30 de diciembre y Amelia había muerto, pero ella murió en el 66. Ella lo cumplía en ese 66 de diciembre próximo. Ella murió en marzo del 66 y ella lo cumplía en diciembre del 66. Pero eso, ella se pasó ese año, sazonando esos 15 años. Esa era la ilusión de ella, esos 15 años. No lo cumplió. Y entonces yo le hice eso, te la voy a regalar una, que yo tengo varias todavía, un día. Te la voy a buscar para un día que yo vaya, regalársela, lo que yo le escribí. Porque Amelia le escribió a mucha gente. Después que Amelia murió, señor, usted no se puede imaginar. Los poemas de poetas, de diferentes, de amigas, de una cosa única. Aquello fue una demostración de lo querida que ella era. Yo en ese sentido me he sentido agradecida porque veo que mi hija tenía un corazón tan noble que por eso fue tan querida. Y eso como que me dio un poco más cada vez de valor y de fortaleza. Eso fue lo que más me ayudó, el ver que ella todavía van 43 años y todavía Amelia la recuerda
Las niñas se vuelven locas cuando el día del que vamos al cementerio, y ellas como si Amelia tuviera vida. Un segundito, que el tránsito de la escolaridad quedó claro. Ok. Ya para terminar, nosotros nos gustaría que usted a la cámara, y si quiere un momentito lo piensa, nosotros queremos una reflexión suya, un mensaje para la gente joven y para la familia, porque hemos notado que Amelia tiene esos valores producto de la formación del hogar. Exacto. O sea, que Amelia al vivir en un hogar de gente con una, no solamente muy formada, Sí, sí. académicamente, sino también un hogar con altos valores. Usted, un mensajito tal vez un poco breve y que le llegue a todas esas chicas jóvenes y a los padres que en ese momento vean su documental. Si quiere lo puede pensar un poquito. Tú quisieras que yo hiciera, pero ahora. Sí, ahora, Ah, bueno. para poner al final de la entrevista. Exactamente. De Amelia, mis palabras serían que así como ella fue toda bondad, toda generosidad, así el recuerdo que ella dejó sirva también de ejemplo para las generaciones, ya no las que vinieron después de ella, ¿verdad? Que ya también sería mucho tiempo, pero para las venideras, que recuerden a Amelia siempre como algo imperecedero, que ella será una luz en el camino para alumbrarlas a ellas también. Que no la olviden jamás, que cuando yo falte, queden corazones que las recuerden a ella por siempre. Y que pidan siempre por ella, para que su espíritu viva siempre alegre como fue en vida. Lindo, muy lindo. No termine ahí, pero un segundito. Respire. Ahorita escuchaba que usted fue amiga de Minerva Mirabal. Ah, ya le preguntamos. Ah, ya habló ¿De quién? de Minerva. Ah, no familia, pero yo la Amigas. quería como una hermana. Sí, Hablamos ya de le eso. preguntamos. Ah, bueno, bien, porque yo vi ahí una Minerva.